paisaje verde del viejo río. Quiero volver contigo donde nací. Quiero escuches el canto de las chicharras, tomaran hoja en una. Tercer y último módulo del programa. Te vamos a hablar hoy de un enfoque cooperativo, la primera parte, ¿sí? ¿Y por qué elegimos este enfoque cooperativo que da en llamarse hoy Educación sin Cooperativismo, Contrasentido Humanístico? ¿Por qué? Porque se inician las clases, porque está en relación con la temática que estamos abordando. Así que vamos a proceder a leer. Educación sin cooperativismo es un contrasentido humanístico. La educación capitalista induce al egoísmo, la mezquindad y a sobresalir sobre el otro. La educación cooperativa implica, por otro lado, fraternidad, esfuerzo propio y ayuda mutua, el saber para mejorar colectivamente. ¿Quién nos dice eso? José Llor, el cooperario. La educación es un bien social de los seres humanos. De hecho, en el mundo contemporáneo se recomienda que cubra al menos a todos los niños y jóvenes hasta los 16 años. De particular importancia es la educación de las niñas y las jóvenes. Para los seres humanos, la educación resulta en más años de vida y mayor calidad en los mismos. En el terreno individual genera prosperidad y en el colectivo progreso. Por el contrario, sin educación se disminuye la condición humana, se pierde dignidad y el ser humano permanece en los rincones de la historia, con menos posibilidad de desarrollar sus potencialidades. ¿Quién lo dijo esto? José Narro Robles. Atenerse a estas palabras pronunciadas por el rector de la Universidad de México en la Conferencia Educación y Desarrollo en América Latina y el Caribe, en la OEA, Cátedra de las Américas en el año 2012, mes de junio, pensamos que cubre toda la aspiración de los pueblos sobre la temática en cualquier rincón de la tierra. Sin embargo, la realidad educativa, salvo honrosas excepciones, pareciera contradecir burlonamente estos anhelos. Sin educación se disminuye la condición humana, nos afirma José Narro Robles, una verdad tan conocida y padecida por millones de seres de carne y huesos que así lo confirman. Humanamente nos avergüenza decirlo. La educación es actualmente una mera mercancía, cuyo valor va en alza. Lo corroboran sus objetivos, contenidos y sus métodos de aplicación, cuyos fines y metas no son más que la formación del hombre económico, despojado de toda sensibilidad social. Y en esa maraña mercantil que nos perpetúa, nos preguntamos, ¿es posible acaso una educación sin los valores y principios del noble cooperativismo? ¿No estaríamos en tal caso ante un contrasentido humanístico? ¿Qué opina? ¿Qué le parece? Estaba justamente vinculando este escrito, este análisis sobre justamente las conciencias de lo que estuvimos hablando en el módulo anterior. ¿Cómo podemos crear conciencia en nuestros educandos, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, cuando el contenido educativo es equivocado? ¿Por qué digo equivocado? Si no son para los intereses del ser humano, si no son para los intereses del pueblo. Cuando acá el licenciado plantea el contenido y de principios y valores, ¿cómo andamos en nuestras escuelas? Hace días el ministro reconocía el fracaso educativo
del sistema formal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ya tenemos 30 años de democracia, nos siguen tratando de estúpidos. Y es lo que usted decía, colega. Cuando no tomamos conciencia de nuestra propia realidad, de nuestra situación material, de nuestra situación espiritual, emocional, económica, todo lo que podamos agregar, lo que contiene el ser humano, entonces la educación no sirve. Y ahí se plantea la educación cooperativa. Ahí planteamos, ¿no es cierto?, la educación cooperativa, la teoría y práctica de la cooperación, el desarrollo investigativo, científico del profesor licenciado York, el conocimiento que tiene que ver con el ser humano mismo, para que les sirve para sus intereses, y en donde nos va a servir a todo, porque lo que buscamos realmente es el buen vivir, el vivir bien. Claro, y esa es la educación cooperativa, una educación para la liberación del ser humano. Y es así, colega, concuerdo contigo, en todos los niveles de la educación cooperativa, de la educación formal del sistema, de este modelo de sociedad, se generan todo este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque simplemente reproducen en las instituciones lo que se reproduce en la sociedad. Pero tenemos que también decir que este tipo de educación es funcional a determinados intereses. Y vamos a dejar acá porque ya nos llega la hora de despedirnos de todos ustedes, pero no sin antes hacer dos cosas. Uno, brindar un homenaje al gran héroe latinoamericano, el mariscal de acero, que fue muerto en una retirada estratégica, que es el mariscal Francisco Solano López, hoy 1 de marzo, sí. En aquel año 1870, cuando dio su vida por un ideal, hecho realidad, ¿sí? Y eso era una sociedad justa, soberana, sin injerencias, un modelo de sociedad que constituyó indudablemente un ejemplo en toda Latinoamérica y en el mundo. Fue contra eso. Así es. Hoy hace 144 años exactamente digamos, la culminación de un genocidio en Latinoamérica entre países hermanos. Estamos hablando de la Guerra Bosú, de la Triple Alianza, el 1 de marzo de 1870. Como decía la colega, fue asesinado por los brasileños. Fue asesinado por el imperio. Así es. Con un soldado, una persona cuya conciencia respondía a intereses ajenos a sí mismo. Es lo que estamos diciendo. Exacto. Luchó, dio su vida, murió ¿para qué? Por intereses ajenos a sí mismo. Acá es bueno, ajenos a todo el pueblo, ajenos a una sociedad. Sí, es bueno decir también que el Paraguay, con la culminación de la guerra, culmina un proyecto político, económico, cultural, educativo, que nace en 1811, justamente con la independencia, pero verdadera, del Paraguay, de la mano del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. El doctor Gaspar Rodríguez de Francia gobernará hasta 1840-41. Es un proyecto absolutamente independiente del imperio inglés, que en ese momento era el país más poderoso del planeta. Luego seguirá Carlos Antonio López con ese proyecto independentista de progreso y desarrollo del Paraguay, para luego de su fallecimiento, mejor dicho, sí, su fallecimiento y continuidad, su hijo, el mariscal Francisco Solano López. Esta guerra muy criminal, todos lo conocemos, entre 1865 y 1870, y culminaría un 1 de marzo. Así que es bueno reflexionar. Pero el proceso histórico. Es bueno reflexionar sobre estos acontecimientos y el proceso histórico. Sí, colega, de la lucha del pueblo por su liberación continua. Eso no pueden matarlo. Así porque es. estaría matando a la misma humanidad. Y eso es imposible. Colega, vamos a invitarle a la señorita Soraya que venga a compartir con nosotros esta despedida de este programa. Si ella está ahí, así como habíamos quedado, comienza hoy un nuevo programa
bajo su conducción, que habla sobre los derechos humanos. Ella es la directora de la radio, también una gran periodista con mucha sensibilidad sobre todas estas cuestiones políticas, sobre esta problemática social, en todos los campos. A ver, está la señorita colega, si le podemos llamar para que nos dé su saludo también. Vamos a esperarlo, creo que bien. Sí, antes de terminar el programa. Entonces, va a compartir con nosotros entonces brevemente. Periodistas, Soraya, tenerlos con nosotros acá, pero como yo siempre, Ahí entramos, ahora estamos. ¿Tu cámara, Roque? Sí, está. Ahora sí estamos. Como siempre digo yo, sos una de las pocas periodistas que hablan de cooperativa y eso es para nosotros una gran satisfacción. Lo que pasa es que si no estamos dentro de todo lo que es el cambio y la transformación social a la que nos va impulsando la realidad misma. No podemos dejar de hablar de cooperativismo. Es la transformación social que se vive. Hablar de derechos humanos. Ahora arrancamos hablando de derechos humanos, exactamente, el nuevo proyecto de FM La Nueva que arrancamos ahora. En 5 minutos más arrancamos con Ronda de Derechos. Ya nos estamos yendo, solo queríamos saludarte Muchas al aire gracias. y luego comentarte también que con el video de La Nueva, de este programa, hemos llegado a los 500 videos en YouTube. Bien, Hemos muy bien. completado los 500 videos, todo sobre educación cooperativa, por supuesto. Es la plataforma educativa de técnico. Así que no dudamos de que vas a tener un éxito. Ay, le agradezco Soraya. mucho. Vamos a compartir con nosotros cuando lleguemos a nuestra oficina tu programa y sí, sos una periodista muy Me comprometida. pone todo colorada la contadora las veces que Sos me habla. una periodista muy comprometida con Te lo agradezco. social. El licenciado José, yo te mando un fuerte saludo y éxitos. que Muchas sabes lo vas a gracias. tener. Ya arrancamos, Sí, entonces y ya nos nuevo vamos nosotros. programa. Hasta el próximo programa, el sábado que viene. No, Me hueles a